Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el libro del Génesis, capítulo 22, versículo 1 al 19. Dice: la prueba de fe de Abraham. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre el hombro de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tus manos sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio en el monte del Señor que será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena en la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Amén. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a Dios. Señor Jesús, hoy te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has colocado en mi corazón. Hoy me hago a un lado y te pido, Espíritu Santo, que tú seas hablando a través de mí. Que cada palabra sea guiada, Señor, por tu precioso Espíritu, y que esta palabra quede sembrada en lo más profundo de los corazones y pueda ser puesta en práctica para bendición de tu pueblo. Te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, traje una palabra y
el sermón de esta palabra se llama la adoración en el corazón de los hijos. Y resulta y sucede que cuando uno lee la palabra de Dios, uno muchas veces busca cuadros que puedan ser similares a lo que vivimos en la cotidianidad. Como ustedes saben, llevo muy poco de ser papá. Mi hijo va a cumplir 1 año y 5 meses. Y ser papá para mí ha sido todo, digamos que un reto, en el sentido de que yo quiero ser un buen padre para mi hijo. Y quiero que mi hijo pueda ver en mí un ejemplo digno de seguir. Y cuando busqué en la Biblia sobre cómo ser un buen padre, encontré el cuadro de Abraham como el cuadro perfecto. Y usted va a encontrar en este capítulo una riqueza impresionante. Primero porque es un capítulo totalmente mesiánico. Y cuando ahorita lo estudiemos con detenimiento, usted va a ver que ahí Dios estaba anunciando a Jesús como el Cordero que iba a morir para el perdón de todos nuestros pecados. Y también podemos ver que en Abraham era el cuadro perfecto de lo que años después iba a ser el corazón de un padre. Y Isaac iba a ser ese Cordero que representaba a Jesús. Y cuando analizaba esto, pude darme cuenta que Dios siempre nos muestra la forma correcta, cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, cómo debemos amar. No para que las cosas sean bien para Él, todo lo contrario, Él siempre nos muestra el camino para bendición nuestra. El problema es que muchas veces nosotros estamos muy enceguecidos en la forma en que nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, yo acá lo primero que veo es un hombre que necesitaba que su fe fuera probada y que necesitaba que su hijo aprendiera a conocer la fe que su padre tenía en Dios. Si ustedes leen el capítulo 20, ustedes se van a dar cuenta, uno podría ver en Abraham un hombre digno de seguir, es el padre de la fe, es el patriarca de la fe. Todos somos hijos de él. Pero si usted va al capítulo 20 y ve la situación que pasa con el rey Abimelech, usted se da cuenta que él dudó en su corazón en algún momento. Tan solo 2 capítulos atrás, tiempo atrás, Abraham por un momento, como todos los tenemos, porque ¿cuántos de acá no tenemos momentos de debilidad, momentos donde nuestra fe recae, donde somos probados y muchas veces dudamos del poder de Dios? A Abraham le pasó. Y en el capítulo 20 usted ve que Abraham ve al rey y teme al rey. Y no creyó en ese momento que Dios podía guardar su vida y la de su esposa. El rey ve hermosa, para los que no conocen, a su esposa Sara. Y él le dice, ¿quién es esta mujer? Le pregunta el rey Abimelech. Y él, lleno de temor, dice, ella es mi hermana. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de morir. Sin darse cuenta, él estaba ofendiendo a Dios, porque dudó de su poder. Eso es como cuando uno ve a algunos pastores que andan con 1000 guardaespaldas, parecen el presidente o el político, y uno a veces dice, wow, ¿cómo pueden hablar de un Dios que hace milagros si ni siquiera creen que Dios puede guardar sus vidas? Eso mismo le pasó a Abraham y Dios necesitaba corregir esto en Abraham. Por eso 2 capítulos adelante Dios lo prueba y es una prueba difícil, porque ahora que yo soy padre, ¿cuántos de los que están acá son papás o mamás? Ustedes saben que hay un amor especial que Dios forma por los hijos y uno quiere que el hijo siempre esté bien y uno busca que los hijos siempre estén seguros. Ahora imagínese usted, si usted conoce la historia de Abraham, usted sabe que Isaac era una respuesta a una promesa de Dios. Dios prometió hacer de Abraham una nación fuerte, una nación con muchos hijos.
Pero resulta y sucede que Dios no necesitaba para cumplir esta promesa darle una cantidad de hijos. ¿Cuánto le bastó a Dios? Darle un hijo. Se llamaba Isaac. Cuando nace Isaac, ¿cuántos de los que estamos acá hemos recibido una respuesta de Dios que hemos clamado y buscado? Yo creo que todos, ¿cierto? Ahora imagínese que usted está con esa respuesta y tiempo después Dios le dice, sacrifícala. Yo creo que no era un dolor cualquiera el que pudo experimentar Abraham en ese momento. Él sabía y era consciente que era su hijo el que Dios le había prometido. Sin embargo, puedo ver en Abraham, los historiadores de la Biblia y los eruditas dicen que Abraham tenía más o menos 125 años. Era un hombre adulto. Y Isaac era un joven que entendía, porque usted puede ver que él habla con su padre y le pregunta, padre, ¿dónde está el cordero? Veo que tienes leña, tienes fuego, tenemos todo, pero ¿no te está haciendo falta como alguito? Entonces, él era consciente. Y los historiadores dicen que el rango de edad estaba más o menos entre los 12 y los 20 años que tenía Isaac. Entonces, lo primero que yo vi, y como primer punto, tengo la responsabilidad espiritual que tenemos como padres. Fíjate, y acá hay algo muy precioso que yo encontré con respecto al llamado que Dios le hace. Dice, y esto se lo voy a decir, ¿cuántos quieren que Dios les hable así personalmente? ¿Cuántos de los que están acá desean que Dios les hable hoy? Miren lo que vamos a ver. Dice Abraham, versículo 1, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Quedémonos en este versículo corto. Si usted se da cuenta, Abraham estaba ¿cómo? ¿Estaba dispuesto o estaba haciendo muchas cosas al tiempo? Estaba totalmente dispuesto. Yo le aseguro que Abraham estaba en su lugar secreto. Estaba orando. Fue en ese momento donde Dios lo llamó. Y hoy les hago la pregunta, ¿cuántos padres, yo sé que están de pronto preocupados por la situación con algún hijo? Con ese hijo que no quiso volver a la iglesia, con ese hijo que está rebelde, con ese hijo que de pronto entró a una barra de fútbol y no quiere salir del estadio, con ese hijo que de pronto está en malos pasos, con malas amistades. Yo lo primero que quiero decirte es que lo primero que tienes que hacer es orar. Si tú oras y dispones tu corazón, créeme que Dios te va a hablar y te va a mostrar la forma en que tú debes guiar, en que tú debes enseñar, en que tú debes pastorear a tu propio hijo. Y podemos ver acá que Abraham estaba dispuesto, porque él le dice, aquí estoy. Entonces, a partir de allí se desarrolla todo el capítulo. Dios le dice, toma a tu hijo y entrégalo como un sacrificio. Hay muchas cosas que enseñar acá. Si usted se da cuenta, Dios le pide que lo lleve a un lugar distante. Cuando usted estudia la región, el monte Moriah, usted encuentra que tiene ciertas similitudes a un desierto. 3 días se demoraron hasta llegar al día. Usted no se pregunta por qué Dios no le pidió a Abraham que lo hiciera al lado, o que fuera a la esquina, o que se lo comentara a su esposa. Y es que muchas veces Dios quiere que nosotros, cuando hagamos algo para Él, nosotros realmente entendamos que tenemos que salir de nuestro lugar de comodidad y tenemos que caminar en fe. Y eso fue lo que hizo Abraham en ese momento. Recibió la orden de Dios. Yo creo que él en ese momento tenía su corazón confrontado, lleno de dolor. Pero comenzó a caminar en fe, porque él entendía quién era Dios. Y comienza a caminar 3 días en fe al desierto con su hijo. Y lo interesante es que si usted mira el monte Moriah, que en nuestro lenguaje se traduce como la visión, y yo ya le voy a explicar qué significa. Moriah significa
el monte de la visión. Y le pide, llévalo allá. Y esto tiene un símbolo y quiero que le preste mucha atención a esto. Cuando usted va, si usted tiene la oportunidad de ir a Israel, usted va a encontrar algunas partes que son históricas y que son muy importantes. Acá está el monte Moriah, luego viene una llanura que es donde está el templo, y más adelante está el monte Sión. Cuando usted ve la crucifixión de Cristo, usted cuando encuentra el monte Gólgota, usted encuentra que el monte Gólgota está a uno de los costados del monte Moriah. Miles de años después, Cristo estaba allí, en ese mismo lugar, siendo el Cordero prometido. Ese Cordero y ese Padre estuvieron allí, y eso fue por amor a ti y a mí. Dios quería mostrarnos que Él iba a enviar un Cordero, Jehová Jireh. Él quería proveer al único suficiente, al único capaz de poder perdonar nuestros pecados y hacer justicia delante de su Padre. Y muchas veces vemos que este capítulo es enseñado de una forma bastante superficial, porque entonces la gente dice, Jehová Jireh, Jehová te proveerá. Claro, yo lo creo, pero créanme que hay algo más profundo en este capítulo. Dios estaba hablando que Él iba a proveer un cordero que era necesario para que tú pudieras entrar al trono celestial, delante del Padre. Y yo veo que Dios quiere mostrarnos aquí ese corazón de hijo en Jesús, pero también quiere mostrarnos el corazón que Él tuvo con Abraham. Entonces usted imagínese 3 días. Eso es como cuando a usted le entregan una sentencia de muerte o le dan un diagnóstico y le dicen le queda 3 meses de vida. Yo creo que cada vez que él daba un paso, él sabía que se acercaba el momento. Imagínese cómo fueron esos 3 días para Abraham. Si usted me pregunta, yo creo que fueron días de mucha oración, de mucha dependencia. Por eso hoy yo te digo, esa es otra lección que me deja este capítulo. Si tú hoy estás atravesando por el desierto, lo peor que tú puedes hacer es alejarte completamente de Dios. Si tú hoy estás en el desierto, tienes que saber que tienes que vivir una vida en completa dependencia, en completa oración, en que tú puedas reconocer que la respuesta a ese problema, a esa situación, a esa enfermedad, a ese proceso jurídico, a esa separación, la única respuesta está en Jesús. Y si tú crees en esto, vas a ver que podrá doler caminar en el desierto, pero Dios sabrá cómo sacarte de ese desierto, tal y cual como lo hizo con Abraham. El problema, vuelvo y yo le digo, es que muchas veces pretendemos caminar en el desierto, y yo veo que hoy muchas personas atravesamos por diferentes desiertos, pero buscamos muchos caminos distintos al camino de Dios, porque queremos lo cómodo, queremos que todo sea cómodo, queremos no pagar un precio, no queremos orar, no queremos buscar a Dios. Y no te das cuenta que esa situación que tú estás viviendo hoy, ese dolor que tú sientes, es una invitación que Él te está haciendo para que tú puedas volver a poner la mirada solamente en Él. Dele ese fuerte aplauso a Dios. Dice, Dios delegó a Abraham la responsabilidad de mostrar al verdadero Dios a su propia familia, según su santo propósito. Quiero que leamos Mateo 10:37. Lo vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí,
no eres digno de ser mío. Esto lo enseñó el Señor Jesús. Y muchas veces lo leemos con dureza los que somos padres o los que tenemos la fortuna de ser hijos de grandes padres. Entonces uno a veces dice, ¿cómo así que Dios se siente no digno si yo amo más a mi propio padre o a mi propio hijo? Pues resulta y sucede que esto Dios no lo hace porque Él sea un egoísta. Dios pide que hagamos esto porque es la forma correcta en que nosotros podemos enseñar y predicar a nuestro Dios, a nuestra familia. Y yo te digo una cosa, y lo voy a poner en un ejemplo bastante cotidiano. Yo no soy una persona celosa, nunca lo he sido. Tampoco mi esposa, ni siquiera cuando fuimos novios me dio motivos. Pero esto no es porque sea una cualidad mía, es porque Viviana siempre me ha mostrado un corazón bastante ordenado. Es decir, ella sé que me ama profundamente, pero sé que ella ama mucho más a Dios de lo que me ama a mí. Y mi confianza no radica en que ella no me falle a mí. Mi confianza radica en que sé que ella ama más a Dios que a mí y que ella, antes de quererme fallar a mí, no va a querer fallarle a Dios. Y les digo este ejemplo, porque cuando tú enseñas a que tu hijo te ame, que tu hijo dependa de ti, eso está bien, pero enséñale a que ame y que dependa mucho más de Dios de lo que pueda depender sobre cualquiera. Porque el día que él tenga que ser probado, que tenga que tomar decisiones, él ese día, antes de querer tal vez no fallarte a ti, él no va a querer fallarle a Dios. Y hoy vivimos en un mundo que nos exige todo el tiempo estar dándole humanamente todo a las personas. Y a veces se nos olvida que lo más importante es enseñar que muchas veces Dios provee un amor inagotable. Y que muchas veces yo quiero enseñarle a mi hijo. Esta mañana en el carro veníamos hablando con mi esposa de esto. Yo le decía, yo me imagino que cuando Carlos Matías crezca, quiero que él tenga un encuentro personal con Dios. Pero él no lo va a tener mientras él vea en nosotros la respuesta para todo. Todo se lo damos, todo lo que nos pide, no. El día que él tenga una necesidad que solo Dios pueda llenar, en ese momento él se va a encontrar con su único y verdadero Dios y va a tener un encuentro personal. Y él no va a ser simplemente cristiano porque sus papás son cristianos. Y hoy yo te quiero enseñar esto, porque yo en esto veo primero a Isaac, un hombre que creía en el Dios de su padre, pero que no lo conocía. Ponte tú a pensar en esto. Y si tú lees cómo iba Isaac, ¿iba voluntariamente o iba obligado por su padre? Él iba voluntariamente. Y veo en Isaac, muchas veces vemos solamente a Abraham y decimos, wow, qué fe la que tuvo Abraham. Pero tú no te pones a ver cuánta fe tuvo que tener Isaac para soportar que su padre lo atara. Piensen que Abraham ya era un hombre de edad y Isaac, si quería, se podía resistir y se podía ir. Sin embargo, yo creo que Isaac vio en su padre una fe, vio un amor y sabía que necesitaba que fuera lo que fuera a pasar, Dios se mostrara y se revelara a su vida. Y muchas veces pretendemos, y vuelvo y yo les digo, piense en cualquier cosa que usted esté viviendo, piense si usted tiene en orden su corazón, porque muchas veces buscamos amar más las cosas que Dios nos da. Y veo gente que llena auditorios, que llena iglesias, que llena estadios, porque usted, mire, haga un intento. Cuando usted toca un tema como, por ejemplo, vamos a poner un tema, el que usted me diga, en defensa de la fe, usted va a ver que eso le interesa a unos pocos, pero no a todos. Pero si usted dice, hoy vamos a hacer
no voy a decir el día, pongámosle lunes de milagros, para no ponerle un día y de pronto yo me meta en problemas. Lunes de milagros. Entonces usted se da cuenta que todo el mundo ahí sí corre, llegan. Y la pregunta que yo muchas veces te hago, no está mal que tú busques tu milagro, pero lo que está mal es que tú no te preguntes si tú estás yendo a esa iglesia en busca simplemente de un milagro y no de Dios. Es decir, el día que Dios te dé el milagro, ¿tú vas a amar más ese milagro? ¿O crees que lo justo no sería darle un amor al Dios de los milagros más grande que a ese milagro? Y hoy estamos equivocados. Gran parte de la iglesia cristiana universal está completamente equivocada porque creen que Cristo nos prometió una vida perfecta. Y yo hasta donde veo, las personas que caminaron con Él, los apóstoles, cuando usted ve los primeros mártires, usted encuentra que ellos vivieron humanamente vidas perfectas. Pero ¿qué sí les cumplió el Señor Jesús? Porque Él nunca, jamás deja a sus hijos. Lo que Él sí hizo fue darles al Espíritu Santo como el Consolador. El Espíritu Santo oraba como la fuerza que les permitía seguir a pesar de, a través de. Y muchas veces nosotros cuando estamos siendo probados, lo primero que hacemos es huir. Tal vez porque no tienes en orden tu vida, tal vez porque nunca has conocido a Dios. Y hoy Dios te está diciendo, hijo, hija, en medio de tu situación, en medio de tu familia, conóceme. Permíteme que a través de lo que yo haga en ti, otros puedan conocerme. Porque eso fue lo que estaba haciendo Abraham en Isaac. Segundo, la adoración frente a la prueba. Abraham se mantuvo firme porque verdaderamente había conocido a Dios. Esto garantizaba su amor por Él. Y es que yo creo que la prueba para Abraham era necesaria para que él pudiera reconocer esa condición de dependencia. ¿Cuántos de los que están acá han experimentado alguna situación donde solamente usted dependa de Dios? La otra vez leí un libro del pastor Timothy Keller y me impactó mucho una consejería que él tuvo que dar y contaba en este libro. Él dijo: pastor, yo siempre he escuchado que Dios es todo lo que tenemos, pero realmente supe que Dios era todo lo que tenía cuando no tuve a mi familia, cuando no tuve una casa, cuando no tuve un trabajo, cuando me vi en un andén sentado sin ganas de vivir. En ese momento me di cuenta que lo único que tenía era Dios. Hoy te pregunto, tú que tienes una casa, tú que tienes una familia, tú que tienes un trabajo, tú hoy que estás bien, porque te aseguro que a pesar de que puedas estar experimentando alguna situación difícil, te aseguro que estás mejor que muchas personas, porque por eso estás hoy acá sentado. Te pregunto, ¿realmente crees que Dios es lo único que tú tienes? Entonces, yo sé que para Abraham esos 3 días fueron muy difíciles, pero también sé, si ustedes leen con detenimiento, ustedes ven en el versículo, ya les digo, en el versículo 8, si mal no estoy, dice: necesito que tú vayas y pongas, porque allá me adorarás. Pero yo te digo, todo lo que hizo Abraham fue adoración para Dios, desde que él tomó la decisión, desde que él no dudó. Y acá volvemos, y creo que este es el año en que más hemos repetido esto, pero la adoración es tan importante porque la adoración no son media hora de venir acá y cantar una canción, una alegre y una no tan alegre. Porque como cristianos siempre buscamos encasillar las cosas de Dios. Y hay gente que piensa que alabanza es una canción rápida
y que adoración es la canción lenta con la que nosotros a veces nos sentimos ministrados. Eso es un gran error, porque la palabra adoración significa postrarse delante de Dios. Ahora, la adoración racional es una adoración que tú haces todo el tiempo, con tus decisiones, con tu forma de vivir, con lo que tú haces para Dios. Cuando tú te levantas y le dices: Señor, hoy yo te pido que cada palabra, que cada pensamiento, que cada omisión, que cada decisión que yo haga sean para adorarte. La pregunta que yo te hago: ¿estás adorando a Dios? Porque a veces creemos que adorar a Dios es venir un domingo. Adorar a Dios significa, y voy y creo que lo enseñaremos todas las veces hasta que se les quede grabado, que si tú realmente quieres adorar a Dios, tienes que aprender a vivirlo en tu cotidianidad. Porque el cristiano no se conoce acá dentro de la iglesia. El cristiano verdadero se conoce fuera de la iglesia. Y yo hoy puedo ver en mi hijo Carlos Matías una promesa cumplida. Porque recuerdo las palabras de los médicos. ¿Quiere que le diga algo? Tal vez usted no nos ha preguntado, pero nuestra familia se compone de nuestro hijo y de 2 perritos más. 2 perritos que muchas veces llenaron ese vacío, porque cuando los médicos nos dijeron: ustedes no pueden ser papás, y nos dieron todos los motivos científicos, yo le dije a mi esposa, ella me volteó a mirar con una cara y me dijo: ¿eso es un problema para ti? Yo le dije: no, para nada. Si en la soberanía de Dios está que esta sea su voluntad, lo acepto. Y le dije: bueno, a mí siempre me han gustado los perritos. Y le dije: vamos a tener 2, en ese momento una perrita. Llegó Milú, y Milú llegó y fue la forma y fue el símbolo en que le dijimos a Dios: aceptamos. Sin embargo, con el paso de los tiempos, yo recuerdo que Dios nos había dado una palabra donde Dios nos había hablado de que Él nos iba a dar hijos. Él habló del ministerio y muchas cosas comenzaron a cumplirse. Pero Dios nos había hablado de los hijos. Y cuando yo me enteré que era papá, yo me acuerdo que yo lloré, y en medio de mis lágrimas me sentí tan incrédulo como Sara cuando Dios le promete a Abraham y le dice: ustedes van a ser papás. Y como ya ellos estaban entrados en años, ella se ríe con cierta duda, y ella dice: no, esto no es para mí. Y yo en ese momento recuerdo que lloré de mucha alegría, y pude ver conforme mi bebé iba creciendo en la pancita de su mamá, comencé a tener la fe de un niño. Y la fe de un niño, cuando usted ve a un bebé, cuando usted mire un niño, usted mire un niño que está incluso en unas condiciones muy difíciles cuando están en un semáforo. Usted creo que ha visto los hermanos venezolanos que muchas veces llegan con sus niños. Y yo a veces los veo y siento gran tristeza, porque yo digo: si así estuviera mi hijo, eso me dolería muchísimo. Pero cuando usted ve a estos niños, usted ve que ese niño no se da cuenta que está en la calle, que está en una condición difícil. Nada, ese niño tiene tanta fe que, a pesar de que puede entender el entorno, sabe que sus papás van a cuidar de él. Entonces, cuando tienen hambre, pues la mamita le da su pecho. Mi pregunta es: ¿esa no fue la fe de la que Cristo nos habló que teníamos que tener? Que fuéramos como niños, porque Él era nuestro Padre. Y así como un niño no duda que su papá le da lo que necesita, porque nosotros muchas veces en tiempos de duda sí dudamos de que nuestro Dios, que Cristo, que es el creador del universo, el dueño del oro y de la plata, ¿por qué dudamos muchas veces de Él? Y yo recuerdo que quise hacer esta promesa a Dios, y yo iba a los médicos, y eso siempre ha sido porque yo sigo yendo,
por ciertas situaciones médicas, yo voy a los médicos y a veces cuando ellos se ponen a hablar con nosotros y humanamente dicen cosas, mi mente es como la de un niño, porque yo todo el tiempo estoy pensando en las promesas de Dios y creo más en las promesas de Dios. Y cuando incluso nació mi hijo y quería llevarlo a los médicos, porque no para sacar orgullo o vanidad, simplemente para que ellos pudieran ver el poder de Dios. Ahora, ¿por qué le cuento esto ahorita? Le cuento esto, iglesia, porque hoy puedo amar a mi hijo y sé que él es una gran respuesta. Pero lo real y lo correcto es que en mi corazón Dios esté primero. Que jamás vaya a olvidar que la forma correcta en que yo debo amarlo a Él es amando a Dios primero. Es mostrarle que en mi vida Dios está primero. Es mostrarle con mi diario vivir que lo primero que hago en mi día es postrarme delante de Dios. Es enseñarle que cuando ayuno haciéndolo porque quiero tener una comunión más grande con Dios, porque lo necesito, porque lo amo, porque mi vida no tiene sentido si no está Dios en ella. Esa es la forma correcta en que tú tienes que formar a tus hijos. Y si no tienes hijos, piensa en tu esposo, en tus hermanos, en tus padres, en tu familia. He sido muy insistente porque estamos tan cómodos, iglesia, que hasta a veces tenemos el corazón tan cauterizado que no queremos hacer nada, ni siquiera por los que realmente amamos. A veces nos acostumbramos a vivir con el pecado que hay en nuestra casa. Tal vez tú ahí estás bien, pero quizás ese hermano, ese papá, ese esposo, esa esposa, esa mamá que está en la casa está necesitando de Dios y tú estás acá. Y esta semana tuviste muchas oportunidades para mostrar que Dios era real en tu vida, pero ¿lo estás haciendo? ¿Realmente lo estás haciendo? Y yo hoy quiero que ustedes entiendan, iglesia, que la promesa no se cumplió solo en Abraham. Para que la promesa de Dios se cumpliera, tuvo que cumplirse en Isaac y en Jacob. Ellos tuvieron que mostrar al Dios de su padre. Tuvieron que vivir el Dios de su padre. ¿Cómo estamos formando las nuevas generaciones? ¿Cómo va a ser la iglesia del futuro? Comenzamos una década nueva. El 1 de enero en Bogotá ya hay cambios porque rige una nueva alcaldesa. Todas las décadas traen cambios sociales y culturales. Miren cómo los historiadores marcan la historia. En los 60, en los 70, en los 80, en los 90, y sacan que los millennials y sacan características y todo. Hay cambios sociales que están pasando. ¿Y la iglesia sigue qué? Dormida, cómoda. Y si usted me pregunta, muchos estaban preocupados y alertados porque no ganó el político que querían y que según ellos era el ungido de Dios. ¿Sabe por qué Dios permite que muchas veces pasen cosas contrarias? Porque Dios sabe que la iglesia está dormida y necesita que se despierte de ese letargo que tiene. Y me duele porque no sabemos qué les estamos dejando a nuestros hijos. Y créame que los retos que hoy tengo no son nada como los retos que va a tener que vivir mi hijo. Tercer y último punto, herencia espiritual. Abraham se cargó de enseñarle a su hijo quién era Dios, para que así las demás generaciones no se apartaran de él. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué leo este versículo ahora? Porque quiero que usted entienda que ese fue el cuadro. Cuando Dios da el cordero,
Dios estaba mostrando que el Mesías iba a venir, que iba a venir representado en un cordero, que Jehová iba a proveer, y que hoy tú y yo somos salvos gracias a que Cristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Iglesia, yo no me puedo ir de acá, y en mi corazón hay una carga muy grande, porque muchas veces este mismo capítulo usted lo puede ver que lo enseñan de diferente manera, y casi todo lo llevan a que Dios les va a proveer dinero, que les va a proveer todo, casa, carro y beca. Pero Dios acá nos estaba prometiendo algo más preciado que cualquier cosa, algo que tiene más valor, que era la vida de su propio hijo. Veo en Abraham un hombre del que Dios tuvo misericordia, pero también veo que Dios se compadeció porque sabía que años después, sabía que un pueblo necesitaba que su hijo viniera como ese cordero, que él iba a proveer. Y hoy, con gran dolor y con gran tristeza, veo que no hemos entendido esto. No lo hemos entendido porque muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos está pidiendo que lo adoremos por lo que Él ya hizo, por lo que prometió que Él va a hacer. Pero antes de hablarle de milagros y de cosas que humanamente pueden traer aplausos, hoy quiero decirle que debemos adorar por lo que Cristo ya hizo, por el Cordero que fue, que vino a este mundo y que resucitó entre los muertos. Porque hoy le aseguro que a pesar de que no tengamos la vida perfecta, nosotros tenemos algo más preciado que cualquier cosa, y es que tenemos a Dios en nuestro corazón, y es nuestra esperanza, nuestro castillo seguro, nuestra roca fuerte. En este versículo de Isaías, muchos años antes, Dios estaba diciendo, como Abraham, angustiado él y afligido, no abrió su boca, él no lo hizo quejándose. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese fue Cristo. Pero mire algo más glorioso todavía, y es que este fue el cuadro de que Dios no solamente iba a ser el Cordero, sino que también iba a resucitar de entre los muertos. Lea rápidamente conmigo Hebreos 11:17. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde y en sentido figurado también le volvió a recibir. Si acá usted se da cuenta, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. Dios ahí estaba mostrando que Cristo no solamente iba a ser el Cordero, sino que Él iba a resucitar de entre los muertos. Y hoy quiero acabar con esto. Quiero decirte, iglesia, y quiero que dispongas tu corazón en este momento, que cierres tus ojos. ¿Por qué quiero que cierres tus ojos? Porque quiero que te veas no en este auditorio, sino que te veas delante de Dios. Que tú puedas ver tu corazón. Examínate. Examínate qué está primero que Dios. Piensa cuáles son tus prioridades. Piensa si lo estás adorando en medio del llamado que Dios hoy te hace. Quiero que pienses en tu familia también.
quiero que pienses si tú estás mostrando a Jesús. Porque así como Abraham mostró el ángel de Jehová a Isaac, que vino, mostró el amor, la misericordia, la gracia. Asimismo tú tienes que mostrar a Dios en la vida de tus hijos. Hay presencia poderosa de Dios, porque aquí hay familias destruidas, porque hay familias donde habitan los gritos, hay familias donde hay pecado, y se está acabando otro año más y tú sigues igual. Y son muchos los días que Dios te está diciendo: despierta del letargo en el que te encuentras. Despierta porque te necesito. Porque tú sabes quién soy yo. Y te has olvidado de tu primer amor. Tú sabes que cuando necesitabas, me buscaste y me encontraste. Sabes que yo te respondí aquel día cuando nada tenías, pero comenzaste a amar más las cosas que yo te di que a mí, que fue quien hice que eso fuera posible. No son los gritos, no son los golpes los que van a cambiar vidas. No son los gritos y los golpes los que van a cambiar la vida de tus hijos. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo convenciendo de pecado. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, hago este llamado para que las personas que están atravesando momentos difíciles en su casa, en su vida, que han olvidado el primer amor de Dios, que se han alejado, que han abierto puertas, vengan acá. Permítame orar por usted. Si está acompañado con su familia, venga con ellos. Señor Jesús, sé que tú estás acá, porque sé que estás obrando en los corazones, porque hay fuego de Dios, porque te puedo sentir tan cerca. Oh Señor, gracias porque todos los días nos llamas. Espíritu Santo de Dios, oh Rabachababa, oh Rabachabaye, desciende, Espíritu de Dios. Que esto que siento, que este fuego que siento acá, toda la iglesia lo pueda sentir. Que tus dones desciendan. Coloca sabiduría, coloca una unción nueva y fresca. Sé secando cada lágrima, sé consolando los corazones. Señor Jesús, te doy gracias por las personas que están al frente en este momento. Oro por ellas, Señor. Oro para que a partir de hoy tú puedas hacer esa obra perfecta en tus manos. He aquí muchas vasijas de barro, frágiles, tal vez fracturadas, pero tus preciosas manos hoy las están sanando. Las estás cenando porque van a ser llenas de ti. Te pido, Señor, que ellos sean sensibles a ti, que ellos te puedan escuchar. Que tú seas el primero en sus vidas.
que lo primero que ellos deseen hacer cada mañana es buscar tu rostro. Que antes de acostarse, en lo último que piensen sea en ti y en tus palabras. Señor Jesús, también oro por la iglesia. Te pido por cada persona que está acá. Bendice, Señor, sus vidas. Hoy hago una oración especial de protección para que esta semana tú guardes sus hogares, para que tú seas guardando sus vidas. Te pido, Espíritu Santo, que cada día vivamos más dependientes y más enamorados, porque, Señor, todo lo que tenemos eres tú, porque todo lo que necesitamos eres tú, y porque nuestro mayor orgullo será decir que yo y mi casa serviremos a Jehová. Te damos gracias, Señor. Hemos hecho esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.